Bienvenidos sean todos a este mensaje para el domingo 7 de febrero del año 2021. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson, New Jersey. Yo soy María Santa, la pastora laica, y le doy a todos la bienvenida en este día, deseando para ustedes la paz de Cristo en sus corazones y en sus hogares. Hoy, al concluir nuestro mensaje, tendremos un momento para celebrar la Santa Cena. Es el momento de comunión, mis hermanos, donde buscamos reanudar nuestro compromiso con el Señor. Vamos a compartir el pan y el vino en memoria de nuestro Salvador Jesucristo. Les invito a participar de ese momento luego del mensaje, allí en el santuario de sus hogares, porque allí Dios está presente contigo y con los tuyos. Demos inicio a este mensaje en el día de hoy, leyendo la lectura sugerida por nuestro leccionario para este domingo. La tomamos del Nuevo Testamento, del libro de Marcos, y vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Leeremos el capítulo 1, los versos del 29 al 39. Y la palabra de Dios dice así: Jesús sana a muchos enfermos. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Jesús sanó muchos que padecían de diversas enfermedades, pues la población entera se congregó a la puerta de la casa de Pedro. También expulsó a muchos demonios, pero no les dejaba hablar porque sabían quién era él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Esto es palabra de Dios. Mis hermanos, llevamos desde febrero del año pasado, desde el febrero del 2020, un año ya, hablando de enfermedad. Llevamos un año hablando de virus y de contagio. Llevamos un año viendo cómo el ciclo de la vida ha terminado para miles de personas a causa de una enfermedad para la cual nadie ha encontrado remedio todavía. Creo que este ha sido el año en que más hemos protegido nuestra salud. Es el año en que hemos tomado medidas de precaución para evitar una enfermedad. Es el año en que aquellos que se han contagiado con el virus y han sobrevivido a él han valorado la vida más que nunca. Creo que este ha sido el año de valorar la salud. Valorar la salud, en cierto modo, es querer preservar la vida. Y en este año, mis hermanos, en que se ha hablado tanto de enfermedad y de muerte, creo que todos hemos experimentado el temor y hemos querido preservar nuestra vida. La salud es un tesoro que no tiene precio y la vida es un regalo que no debe desperdiciarse.
Este ha sido el año de enfermedad y contagio, pero también ha sido el año de valorar la vida, de valorar nuestra existencia. Si salimos de este tiempo de pandemia y de crisis, igual que como entramos en él, si no hemos aprendido con todo lo que ha pasado a valorar la vida y a valorar lo que realmente es importante, entonces creo que hemos perdido un año. Hemos perdido 365 días en los que pudimos haber crecido y aprendido lecciones valiosas que nos puedan ayudar a vivir mejor y a ser mejores. Si este año en el que solo se ha escuchado hablar de enfermedad y muerte, si eso ha servido para acercarte más a Dios, te felicito, pues has ganado salud. Has ganado salud espiritual si has logrado hacer eso. Y esa salud es valiosa y necesaria. Mis hermanos, Jesús valoraba tanto la salud de la humanidad que dedicó su ministerio a sanar y a curar a todo el que lo necesitaba. Él veía en cada ser humano un vaso que llevaba la chispa divina de Dios en él. Jesús entendía el efecto que puede tener en una persona la falta de salud, lo duro que es para una familia tener a un ser querido padeciendo de una enfermedad. Jesús sabe que la enfermedad física puede afectar la salud mental, emocional y espiritual de una persona, y por eso era tan importante para él devolverle la salud. Mis hermanos, Jesús también vivió rodeado por enfermedad y muerte. Él era y sigue siendo la esperanza del enfermo y el consuelo del que está de luto. En la lectura que hemos escuchado hoy, vemos cómo Jesús dedicó una noche entera en la casa de Simón Pedro a sanar a los enfermos y a liberarlos de sus demonios. Este episodio que leímos hoy viene inmediatamente después de la sanación del hombre que tenía un espíritu inmundo en la sinagoga. Y de eso hablamos la semana pasada. Al salir de la sinagoga donde sanó a este hombre, Jesús se va a casa de Pedro. Tal vez pensó, voy a descansar a casa de Pedro un ratito y a compartir con mis discípulos. Pero allí se encontró con la necesidad de la gente. Se encontró con la necesidad de aquellos que lo buscaban. La primera en recibir sanación es la suegra de Pedro. Con solo tocarla se le quitó la fiebre y se levantó a atenderlos y a servirles. Jesús, al sanar la suegra de Pedro, la restaura para que ella pudiera volver al lugar que le correspondía como anfitriona de la casa. Y es que Jesús nos quiere restaurar para que seamos lo que debemos ser. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos personas que están enfermas en nuestros hogares? Y no siempre enfermas con enfermedades físicas, pero muchas veces con enfermedades del alma y del espíritu. Tenemos que abrirle la puerta a Jesús, invitarlo a que entre a nuestra casa a sanarlos y a que restaure su espíritu. El primer lugar a donde tenemos que invitar a Jesús, mis hermanos, es a nuestra casa. En este tiempo de enfermedad y virus, es a nuestros hogares a donde primero tenemos que invitarlo. En los hogares tal vez hay muchos batallando contra el virus del COVID, pero hay muchos más batallando el virus de la depresión, de la tristeza, de la soledad, de la desesperanza. Allí hay necesidad de Jesús. Y dice el texto que la gente le llevó a Jesús a todos los enfermos
y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta de la casa de Pedro. Mis hermanos, hoy también estamos necesitados de abarrotar la puerta para ir en busca de Jesús. Necesitamos ir a buscar lo que Él ofrece. Los que iban allí iban sabiendo lo que Jesús podía hacer por ellos. Tú y yo también sabemos lo que Él puede hacer y nunca debemos olvidar eso. La lectura no nos dice que Jesús exigía algo a cambio de la sanación que le daba a aquella gente que lo buscaba. No les pedía nada. Y nosotros a veces queremos negociar con Jesús. Queremos hacer tratos con Dios. Y decimos, Señor, si me sanas de esta enfermedad, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos. Jesús, si me ayudas a resolver este problema, prometo ayudar más a los necesitados. Mi Señor, si me quitas esta depresión, oraré por 2 horas todos los días. Pero Jesús no hace negocios, ni hace tratos. Lo único que nos toca hacer es reconocer que en Él hay poder. No se trata de negociar, mis hermanos. Se trata de orar y proclamar tu fe y tu confianza en el poder de Dios. No se trata de exigir sanación. Se trata de rendirte reconociendo que tú no tienes el control. No se trata de prometerle cosas a Dios. Se trata de creer en las promesas que Dios te ha hecho a ti. La gente abarrotó la puerta de la casa de Pedro, porque allí estaba el único que podía darles la salud que ellos necesitaban. Solo Él tenía el poder para restaurarlos. Ellos fueron al lugar donde sabían que podían encontrarlo y tenerlo al alcance. Hoy muchos andan buscando a Jesús en lugares donde haya alguien con el don de profecía para que les dé predicciones o les profetice sobre su futuro. Otros andan buscándolo en las mega iglesias porque creen que seguramente Jesús está en las iglesias que tienen 4 o 5 mil miembros. Otros lo buscan en grupos que rinden culto a líderes importantes. Pero a Jesús no hay que ir lejos para encontrarlo. Él está al alcance. Lo encuentras en su palabra, en la oración y en tu corazón. El único requisito es creer. Y tal pareciera que cada día son menos y menos los que llenan ese requisito, pues estamos en tiempos donde muchos dudan de la existencia de Dios. Pero tú asegúrate de llenar ese requisito, porque Jesús está a tu alcance y te dice que si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Aquel día, en la casa de Pedro, Jesús no le preguntó a cada persona antes de sanarla, ¿crees en mí? ¿Crees en que tengo el poder para sanarte? No le hizo ni siquiera una pregunta. A Jesús le bastó con que lo buscaran, con que hicieran el esfuerzo de acercarse a Él. Y eso ya era razón suficiente para Jesús. Eso era señal de que creían en su poder. Cuando tú vas a Jesús, tampoco te preguntará, ¿crees en mí? Él sabe que cuando vas ante Él es porque lo necesitas. Y Él te recuerda que Él vino a servirte, que vino para los enfermos, no para los sanos,
que vino a rescatar al que se siente perdido, que vino a restaurarnos, a darnos salud, para que seamos lo que debemos ser. Ese día Jesús sanó a muchísimas personas en la casa de Pedro. La casa de Pedro ese día fue un templo de sanación. Tú que eres seguidor de Cristo, haz que tu hogar sea un lugar donde todo el que entre y salga se vaya con el toque sanador de Jesús. Procura que en tu hogar haya armonía, paz, compasión, amor, para que tu hogar también sea un templo donde Jesús habite y pueda hacer su obra allí. Aquel día, después de haber sanado a tantas personas, Jesús se levantó antes de que saliera el sol y se apartó para orar. Al hacer esto le enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros que la oración es el ancla espiritual del alma, que la oración es el combustible para poder servir, que la oración es necesaria para poder reflexionar, que la oración nos mantiene en comunión constante con Dios. Por eso Jesús oró. El texto no nos dice cómo fue que oró Jesús ese día. No sabemos qué conversación tuvo con Dios Padre en aquella oración que hizo mientras se apartó de todos. Tal vez dio gracias a Dios por los milagros de sanación que pudo hacer en aquellas personas que abarrotaron la puerta en la casa de Pedro. Tal vez fue una oración de preparación para poder seguir sanando a otros a los lugares a los que se iba a dirigir. O tal vez fue una oración diciéndole al Padre, sea lo que me enviaste, pero no sabía que había tanta necesidad. De igual manera, Jesús está hoy mirando a este mundo y ve la necesidad de sanación que existe. De igual manera, mira tu hogar y tu vida y sabe lo que tú necesitas. Él sigue siendo el mismo. Él sigue ofreciendo lo mismo. Tenemos que abarrotar la puerta con nuestras oraciones. No tienes que ir a la casa de Pedro, pues Jesús nunca ha dejado de caminar contigo. Solo tienes que creer. Ese es el único requisito, mis hermanos. Creer. En el tiempo en que estamos, en que nos rodea la enfermedad, la tristeza, la desolación, la muerte, no podemos quedarnos enfocados solo en eso. Tenemos que ir a donde sabemos que está el remedio. El remedio lo tiene Jesús. No tenemos que caminar hasta la puerta de la casa de Pedro, porque Él camina con nosotros y está al alcance de una oración. En este día, hagámonos el propósito de acercarnos al Señor, de reiterarle que creemos en Él, le creemos a Él y conocemos y sabemos que el poder está en Él. Vamos a reanudar ese compromiso que hicimos con el Señor ya hace mucho tiempo. Es necesario cada día, mis hermanos, tocar a su puerta, reiterar en lo que creemos. El tiempo que vivimos requiere que hagamos eso, porque es muy posible que nuestra fe esté flaqueando, porque es muy posible que en tu hogar haya conflictos que te estén sacudiendo, porque es muy posible que estás cargando preocupaciones que te van pesando. Pero el Señor vino a sanarnos y quiere restaurarnos para que seamos lo que Él sabe que podemos ser. Hoy, a través de la Santa Cena, del acto de la comunión, reanudemos todo lo que creemos. Vayamos al Señor
aclamando por sus promesas, no negociando, porque Él no es un negociante. Él es el dueño del universo y Cristo es el Salvador de nuestras vidas. No hay necesidad de negociar, solo hay que creer, orar y confiar. Preparémonos a través de esta pieza musical para recibir la Santa Cena. Oremos. Señor Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y dueño de nuestras vidas, venimos ante ti en esta hora, Señor, con corazones agradecidos por cada bendición recibida. Agradecidos por tu gracia y misericordia que nos das, Señor, sin pedirnos requisitos. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador, porque derramando su sangre en la cruz, vino a salvarnos. Nos viene a dar salud, a restaurarnos. Por tu gracia y tu bondad, alcanzamos salvación. Perdona, Señor, las faltas que cometemos, esas faltas que a veces no nos hacen merecedores de tu poder y de tu bondad. Pero mi Señor, tú has dicho que tú nos harás nuevos y que ni siquiera recordarás nuestros pecados. Y esa es la restauración que buscamos hoy, mi Señor. Haznos vasos nuevos para que la chispa divina que has puesto en nosotros pueda alumbrar, mi Señor, y sostenernos en este camino de la vida. Gracias, Padre bueno, por tu amor y tu bondad. Por este momento de comunión, mi Señor, que hacemos en memoria de ti, recordando tu sacrificio, recordando el compromiso que hemos hecho y buscando renovarlo, mi Señor, para continuar caminando de tu mano, dirigidos por tu luz, buscando, mi Señor, lo que tú nos ofreces cada día. Bendito sea por siempre nuestro Salvador Jesucristo. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes de la primera carta a los Corintios las palabras de la institución para la Santa Cena que nos dejó el apóstol Pablo. Y en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, Pablo nos habla de la Cena del Señor. Y dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y dando gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Pablo nos recuerda la importancia de pedir perdón por nuestros pecados y de asegurarnos de que al compartir estos elementos y al recibir este pan y este vino, nuestro corazón esté limpio de toda maldad. Y lo dice a través de estas palabras: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Hoy, ministrando en su nombre, comparto con ustedes estos elementos. Allí en el santuario de tu hogar, allí donde Cristo ya se encuentra a tu lado, allí donde la paz del Señor está a tu alcance, comparte el pan y el vino con los que te acompañan. Y si estás solo en este día, te recuerdo que tu compañía es el Dios de todo poder. Compartamos el pan y el vino. Oremos. Inclinemos nuestro rostro para hacer la oración que nos ha enseñado nuestro Salvador, la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que la paz de Dios llene tu hogar en este día. Que el que entre y salga de tu hogar pueda salir habiendo recibido el toque de Cristo, porque en tu hogar has hecho lugar para Él. Que la bendición de Dios sea con el pueblo de Dios en este día y que puedas ir ante el Salvador a pedir restauración. Nos despedimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiados en quien camina con nosotros y confiados en que Él dirige nuestros pasos, restaura nuestro espíritu y nos lleva de la mano. Que Dios les bendiga.